Ya lo tenía. Ha sido muy grato tener este tiempo juntos mientras hemos estado recordando, meditando y orando acerca de nuestro Dios que es luz. Y queremos seguir en esa misma actitud de alabanza, de adoración a Dios. Tendré que ser breve porque ya llegó el olor, ¿verdad?, de la comida tan deliciosa. Están preparando nuestros hermanos, así que queremos poder disfrutar juntos al final nuestro convivio también con las familias, nuestros invitados, cada uno de los que estamos en esta hora aquí. Quiero aprovechar este tiempo de la predicación para compartir uno de los estudios que he estado compartiendo con los hermanos en el día martes. Es el mensaje del Señor en el libro de Apocalipsis, el mensaje del Señor a las 7 iglesias. Acá tenemos adelante un mapa, si pueden presentarlo. Gracias. Bueno, en el mensaje del Señor a las 7 iglesias, que antes eran Asia Menor, mayormente ahora es Turquía en nuestro tiempo, ahí podemos ver cómo el Señor manda un mensaje a través de su apóstol, el apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos, y envía ese mensaje a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Meditar en el mensaje de estas iglesias es una de las actividades más provechosas que nosotros podemos hacer, hermanos, a fin de entender la voluntad de Dios en nuestros días y saber nosotros qué hacer en el tiempo que nosotros nos encontramos. En otras palabras, el mensaje de esas iglesias contiene luz para ayudarnos a saber cómo vivir y salir victoriosos en nuestra lucha por Cristo. En el mensaje que nosotros podríamos tomar para ver el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, podemos encontrar cómo hay muchas circunstancias en las ciudades que influyen y afectan a la iglesia. Por ejemplo, circunstancias de la adoración al emperador, la prosperidad económica, los gremios que había en aquel entonces, la idolatría, cosas fuera de la iglesia que afectaban a la iglesia a entender cuál era su identidad y cómo debían de vivir. La solución fácil que algunas iglesias adoptaron es: vamos teniendo una doble vida, vamos teniendo una vida, cómo vivimos dentro de la iglesia, estas horas que pasamos en el servicio, y teniendo otra vida fuera de la iglesia. Y de esa manera damos gusto a las dos partes, al Señor en su tiempo, al mundo en su tiempo. Es la solución fácil, pero el Señor en su mensaje a esas iglesias denunció esa conducta y llamó a las iglesias a arrepentirse, a que no tomaran ese camino de una doble vida. En cambio, que pudieran vivir una sola vida que agradara al Señor. Ahora bien, de las 7 iglesias hay una que llama especialmente mi atención, porque esta iglesia no es una iglesia que tiene un pie aquí y un pie allá. Es una iglesia bien definida en qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que hace. Esta es una iglesia que muestra un compromiso firme con la doctrina. Esta es una iglesia que denuncia los males de su tiempo y que reconoce a los engañadores. Es una iglesia que trabaja hasta el cansancio. Es una iglesia que ha soportado la burla por causa de Cristo. Es una iglesia que a pesar de los años ha perseverado. Es una iglesia, hermanos, que ha hecho todo para la gloria de Dios. ¿Usted cree que Dios pudiese denunciar, nuestro Señor pudiese denunciar algo de esta iglesia? ¿Usted cree que habría algo que Dios pudiera decir: ¿hay algo mal con ellos? Pues sí, hay algo que Dios denunció de esa iglesia y que será de gran importancia para nosotros tomar atención de ella. ¿Queremos saber qué es eso? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, hermanos, versículo del 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Cuando lo encuentre, le quiero pedir de favor si me acompaña poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, si por favor me puede seguir con su vista, voy a leer en la versión Reina Valera. Dice:
Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, nos acercamos, oh Señor, con humildad delante de usted por medio de nuestro Señor Jesucristo. Orando, Padre, que por favor usted hable a nuestro corazón. Abra nuestros ojos, Señor, a esta verdad. Y permítanos darnos cuenta si algo de lo que aquí dice quiere estar usted tratando con nosotros en esta hora directamente. Y darnos luz, oh Señor, para lo que sigue, para los años que siguen, si por su gracia nos permite seguir como iglesia, continuar buscando, sirviendo, honrándole y siendo una luz en Cabo San Lucas. Oh Señor, por favor, sea con nosotros en esta hora y que su Espíritu obre, que su Espíritu hable y nosotros podamos escuchar. En Jesucristo, amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. Una mirada detallada a esta porción de la Escritura nos muestra que el mensaje del Señor a las iglesias contiene una cierta estructura. Y atendiendo a esa estructura, particularmente en nuestro pasaje, encontramos que hay 5 elementos. Encontramos primero que va a haber un destinatario, va a haber una presentación, una evaluación, una reprensión y finalmente una exhortación. Son las 5 cosas que quiero que veamos muy brevemente, pero insistir sobre un punto muy importante que Dios mediante sea luz para nosotros en este día. Veamos en primer lugar el destinatario. Nos dice ahí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Quizás sería mejor, en lugar de traducir la palabra ángel, del griego ángelos, pudiéramos poner mensajero, sería más fácil entenderlo. Escribe al mensajero que va a llevar este mensaje a la iglesia en Éfeso. Esta ciudad era muy importante en su tiempo, aproximadamente con unos 200,000 habitantes. Tenía una de las bibliotecas más importantes del mundo en aquel entonces. La población allí era muy culta y se consideraba una ciudad de gran valor y prestigio en aquel entonces. Fue esta ciudad donde Pablo tuvo un terreno fértil para poder diseminar la palabra de Dios. Y fue en Éfeso, hermanos, donde se empezó el primer seminario cristiano. Allí fue donde Pablo durante un largo tiempo estuvo enseñando, para que de ahí saliera el mensaje a otras partes de Asia Menor. Así que es una iglesia importante, una iglesia en esta zona de las más importantes, más influyentes, de la cual muchos tenían que agradecer por el trabajo que ahí se estaba haciendo. Y bueno, el Señor se presenta a esta iglesia. En el versículo 1 dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. No dice exactamente que aquí quien está hablando es el Señor Jesucristo, pero si pudiéramos leer el capítulo 1, versículos 10 al 18, nos daríamos cuenta que esta descripción
encaja perfectamente con la persona del Señor Jesucristo. Así que ahorita por cuestión del tiempo no tenemos, pero vamos asumiendo que es el Señor Jesucristo quien está hablando. Y hay que entender los símbolos que emplea cuando Él se presenta. En el capítulo 1, atrasito, versículo 20, dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que el Señor se presenta como aquel que tiene a sus 7 mensajeros en su mano derecha. Es una imagen que denota autoridad. Es decir, estos mensajeros van a ir y no van a brindar consejos, ideas, pero estos mensajeros van a hablar con la autoridad de Cristo a la iglesia. Y luego dice que es el que se pasea entre los 7 candeleros. Y nos dice ya el texto, un versículo antes, que esos 7 candeleros representan las 7 iglesias. La imagen de que Dios se pasea, la idea es, Dios está cercano a su pueblo. ¿Recuerdan ustedes en el jardín del Edén? Dice que la voz del Señor se paseaba en el huerto. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel iba peregrinando en Egipto, peregrinando fuera de Egipto a la tierra prometida? Había una columna de nube, una columna de fuego en la noche y una nube en el día que les acompañaba. La idea es, el Señor andaba con ellos. Y hermanos, en este día, el Señor camina entre nosotros. Él está entre nosotros. ¿Y qué significa eso? Pues es la más grande bendición que nosotros podemos tener, que Cristo esté en medio de nosotros. Pero a la misma vez, hermanos, tenemos que reconocer algo. Es el mayor peligro que Cristo esté con nosotros, porque Él es santo. Y si hay pecado, y Cristo está ahí, entonces Él tomará acción sobre eso. Por lo tanto, la imagen que comunica el versículo 1 es que el Señor va a hablar con autoridad a esta iglesia, pero Él le va a decir: yo estoy cerca de ustedes, no estoy lejano, estoy cerca de ustedes, entre ustedes, andando con ustedes, como si Él paseara por este pasillo justo en este momento. Con esa imagen, el Señor procede a dar la evaluación. Le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! Qué elogios a esta iglesia, qué elogios. Era una iglesia que había trabajado con mucha dificultad y ahí estaban. Una iglesia que condenaba las actitudes y comportamientos de gente que no obedecía y que era rebelde a Dios. Una iglesia que tenía discernimiento porque seguramente eran buenos en las escrituras. Y cuando venía y se quería levantar un falso maestro, la iglesia puede decir: este no está de acuerdo con la sana doctrina. Era una iglesia que había soportado el rechazo, probablemente de sus familiares. ¿A poco eres cristiano? ¿A poco eres esto? Habían soportado eso. Era una iglesia que había buscado que todas las cosas se hicieran para la gloria de Dios, por amor de su nombre. Todas estas cosas, hermanos, son muy deseables y sin duda reflejan la experiencia y la madurez, el compromiso que la iglesia tenía con el Señor y con su palabra. Y si acaso nosotros pudiéramos hacer el reloj para atrás e ir unos 1900 y tantos años atrás y llegar a esta iglesia y congregarnos con esos hermanos, pasaría una semana, un fin de semana y diríamos: esta es la iglesia perfecta. Y pasaría un mes y diríamos: sigo encantado con esta iglesia, mi familia es edificada, se habla la verdad, la gente aquí es
increíble, pasarían 6 meses y probablemente podríamos pasar toda la vida y ni siquiera nos daríamos cuenta que hay un problema en el fondo de esa iglesia, un problema importantísimo, fundamental. Es ahí donde el Señor dirige su atención sobre la reprensión a esta iglesia. Y le dice, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En un principio yo leía este pasaje y pensaba, pues le pasó a esta iglesia lo que pasa con muchos. Primero mucho fervor, mucho servicio, mucho hacer y después ya se aleja. Pero leyendo con mayor detalle el texto, no me parece que eso sucedió con la iglesia. Porque uno lee lo que está atrás y dice, ¿qué más se le puede agregar a esa iglesia? ¿Qué más fervor? ¿Qué más entrega? ¿Qué más pasión se le puede agregar si ya lo tienen? Entonces, ¿qué significa perder el primer amor? Pensé yo. Y permítame sugerir esto. Perder el primer amor significa que ellos ya estaban haciendo todo sin tener una relación cercana y personal con el Señor Jesucristo. Cuando dice aquí que ellos han olvidado su primer amor, la palabra primer conlleva la idea de algo que es más importante, algo que es principal. Por ejemplo, hay veces que leemos en el saco de las croquetas, primer ingrediente pollo. ¿Qué significa? Que es el ingrediente dominante, es el más importante dentro de la fórmula que están ofreciendo para el alimento de los mascotas. Y cuando hablamos nosotros de el primer amor, tenemos que pensar, bueno, está el amor a la escritura, el amor a la esposa, el amor a esto, pero ¿cuál es el más importante amor? A Jesús le preguntaron eso y él contestó en Mateo 22, 37 al 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y aquí subrayo, primer mandamiento, el más importante de todos, el amor al Señor. Esto era algo de lo que la iglesia en Éfeso carecía. Pero ¿a qué clase de amor hace referencia este que se menciona en el versículo? Porque la Biblia nos llama a amar a nuestros enemigos. La Biblia nos manda o nos llama a amar incluso al desconocido, pero que tiene una necesidad. ¿Es así como tenemos que amar a Dios? No lo creo, hermanos. La clase de amor que Dios exige implica una relación con Él, porque solo en una relación se puede amar de la manera más completa posible. Y aquí hay algo para los esposos. Como esposo, yo no puedo amar de la misma manera que amo a mi esposa a otra mujer, porque solo con ella tengo una relación de matrimonio y solo con ella se puede expresar el amor en la más amplia gama que puedo decir de lo que significa el amor, porque tengo una relación con ella por el matrimonio. Y con el Señor es semejante. Debido a que tenemos una relación con Él, podemos amarle tan ampliamente como se nos indica en Mateo 22, con todo el corazón, alma, mente y fuerza. No amamos al Señor como un desconocido, lo amamos porque tenemos una relación con Él, gracias a Jesucristo. Primera de Pedro 2:25 nos dice que nosotros estábamos descarriados como ovejas, pero hemos vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Y Romanos 5:10 nos dice que cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así que podemos amar a Dios porque podemos tener una relación con Él a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. El amor dentro de esta relación es el ingrediente principal. Hermanos, muchas cosas son importantes
y deseables, pero el amor es el ingrediente principal en la iglesia. Un caldo de pollo sin pollo es un caldo de verduras, hermanos. Una iglesia sin amor tiene muchas cosas hermosas, pero carece del ingrediente principal. Y no es difícil, hermanos, reconocer si este ya es un problema en nosotros. Solo hay que mirar cómo está nuestro tiempo de oración con el Señor. ¿Cómo estamos con Él orando? ¿Estamos caminando con el Señor? Por eso no es extraño leer en el versículo 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El verdadero desafío para la iglesia de Éfeso, hermanos, era reconocer muy en el fondo que aún con tantas virtudes y tantas cosas hermosas se puede descuidar lo más importante, el amor a Dios. Y hermanos, tenemos que ser muy conscientes de ese peligro. Porque sin duda, hermanos, hemos podido degustar la gracia de Dios en nuestra iglesia. Y tenemos que dar muchas gracias a Dios por las cosas que Él nos está permitiendo disfrutar. Y los hermanos que Dios está levantando, y la obra que está haciendo, y la construcción que está avanzando, y muchas otras cosas que son por la pura gracia de Dios. Pero, oh, hermanos, no debemos de quitar el ojo de lo más importante, el amor al Señor, el amor a Cristo, porque todas las cosas las podemos hacer por orgullo, ser la mejor iglesia, ser la primera en esto, ser la mejor en aquello, ser la que más conoce la doctrina, ser la que más... Todo eso puede hacerse con orgullo en el corazón. Pero solamente amar al Señor excluye el orgullo. Y tenemos que tener siempre nuestra vista ahí. ¿Qué perdemos, hermanos, si no decidimos no hacerle caso al Señor, por ejemplo, de esta importante advertencia? El Señor dice que Él va a retirar su luz de su lugar. Y parece poca cosa, no lo es, hermanos. Cuando el pueblo de Israel adoró al becerro que construyeron, su ídolo, su orgullo allí, el Señor les dijo en Éxodo 33:3, le dijo a Moisés, sube a una tierra que emana leche y miel. Miren, no le quitó las promesas, pues yo no subiré en medio de ti, le dijo el Señor a Israel, no sea que te destruya en el camino porque eres un pueblo de dura cerviz. El Señor dijo, yo ya no voy a estar ahí, mi luz ya no va a estar con ustedes. Y gracias a Dios que Moisés clamó y dijo, Señor, no, por favor, ni siquiera nos dejes entrar si tú no estás con nosotros, si tú no sigues paseándote con nosotros, si nosotros no tenemos esta comunión contigo, Señor, de nada sirve todo lo demás. Y tenemos nosotros que tener también la vista así, hermanos. Luego dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Aquí el Señor vuelve a elogiar a la iglesia acerca de su actitud hacia los nicolaítas. Y no sabemos mucho acerca de estos nicolaítas, solo sabemos que eran aquellos que enseñaban a poner un pie en la iglesia y otro en el mundo. Y le dice a esta iglesia, miren, ustedes tienen esta característica, ustedes los aborrecen a ellos, yo también, no puedo soportarlos. Y aquí me parece una cuestión muy importante, hermanos. ¿Qué sucede cuando un matrimonio ha aprendido a convivir durante 20 años, pero ya no hay amor entre ellos? ¿Cómo avivar el amor en un matrimonio que ha pasado 20 años de simplemente convivencia? ¿Sabe cómo puede empezar? Recuerde qué cosas le gustaban a la esposa, qué cosas le gustaban al esposo, y trabaje sobre ello. Aquello que la esposa le agradaba, aquella que la esposa le desagradaba y le sigue desagradando seguramente,
y tenga un mismo sentir, y va a ver cómo ese carbón que parecía apagado empieza a encenderse y empieza a haber fuego. Y lo mismo sucede aquí. El Señor le está diciendo: iglesia, lo que tienes que buscar es que tu corazón siga palpitando al mismo ritmo que el mío, que aquello que tú rechazas, que aquello que yo rechazo, tú también, y empieces a aprender a conocer, a agradarme en una relación cercana. Todo esto lleva a lo que es la exhortación. Nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, quiero decirles que mientras estaba preparando el mensaje, yo estaba pensando, bueno, sí, voy a hablar de esto, pero el Señor trajo una profunda convicción en mi corazón y decir: hey, ¿no es para ti esto? ¿No es también para ti esto? Y me di cuenta que sí. Sentado, cansado, fatigado, pensando, hay un seminario, hay un esto, hay un aquello, uno otro. Y el Señor diciéndome: ¿cuánto tiempo has tenido esta semana para que nos sentemos y estemos juntos en oración? Vaya, fue algo fuerte. Y hermanos, es fácil perder de vista eso, pero nosotros tenemos que tener el ojo allí, el ojo al gato, el garabato, como decimos, ¿verdad? No perder nuestra vista, que lo más importante es el amor a Cristo. Y si el Espíritu de Dios está hablando a su corazón, deje que retumbe eso y que Dios le guíe para amarle a Él. Porque hay una promesa preciosa. Dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Inmediatamente eso nos recuerda el huerto del Edén. El huerto del Edén, donde estaba este árbol de la vida para que Adán y Eva comieran y se nutrieran y fuera su fuente de poder, de vitalidad, de gozo en la presencia de Dios. Y lo que está diciendo el Señor: si tú estás dispuesto a luchar contra esto, la comunión contigo ahí va a estar. Y el árbol de vida aquí está representado en alguna manera el Señor Jesucristo, que es la fuente de nuestra vitalidad. El que permanece en Él, como vemos aquí, da mucho fruto. Separados de Él nada podemos hacer. Es Él nuestra fuente vital, nuestro sustento, nuestra vida, el Señor Jesucristo. Y aquel que está dispuesto a decir: lucharé con eso, el Señor le dice: pues vas a disfrutar de esa preciosa comunión con el Señor Jesucristo. Con esto dicho, hermanos, quiero elogiar a esta iglesia. Quiero decir: qué preciosa iglesia en que el Señor nos ha permitido estar como familia juntos. Una iglesia que puedo señalar cada una de las virtudes que se mencionan de esta iglesia, y a la misma vez puedo decir: hermanos, sigamos cuidando, no que estemos ahí, pero sigamos cuidando de nuestro amor por Cristo. Hay algunos hermanos que les solicité antes si podían pasar para acá para que oremos juntos. Les voy a pedir que por favor pasen a los hermanos que les solicité. Solo nos falta el hermano Rafael, pero creo que se ocupó allá. ¿Le pudiera llamar a alguien, por favor? Guillermo. El Señor ha sostenido la iglesia,
Ha sido la gracia del Señor la que nos ha bendecido tan ricamente para que hoy podamos estar aquí disfrutando. Y queremos seguir en ese mismo sentir de adoración y de alabanza. Y queremos orar y pedir al Señor que en los años que siguen, si el Señor nos permite, nos ayude a tener siempre la vista sobre esto. Claro, atendiendo a la palabra de Dios, obedeciendo su palabra, siguiendo, amándonos unos a otros, pero con nuestra vista puesta en el amor a Cristo. Así que le he pedido a los hermanos que voy a orar, ellos van a acompañarme en este tiempo, pero Dios ha puesto en nuestro corazón para poder orar de rodillas. Y hermanos, si hay alguno de ustedes que quiere acompañar, no se siente de ninguna manera obligado. Y también si usted tiene problemas en la rodilla, lo más importante es el corazón. Pero queremos reconocer delante de Dios y pedirle su bendición para todo lo que sigue de este año y lo que sigue de los próximos años, que el Señor nos ayude a tener bien puesta nuestra vista en Él, en el amor a Cristo. Así que vamos a orar por nuestra iglesia y vamos a pedir al Señor su gracia sobre esto. Nuestro Dios y Padre, ¿es usted el motivo de que hoy estemos aquí? Porque ha sido su luz la que ha brillado en nuestros corazones cuando estábamos en tinieblas. Usted, Padre, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y le damos gracias también, Señor Jesucristo, porque usted, que es la luz, ha resplandecido en nuestros corazones. Le amamos, Señor, le amamos. Nuestro corazón no puede imaginar, no podemos pensar, Señor, en estar lejos de usted. Usted es nuestra fuente vital, le necesitamos, Señor. Pero, oh, Señor, reconocemos que ha venido una gracia sobre nosotros tan preciosa que no queremos que desvíe nuestro corazón de lo más importante, que es amarle a usted. Por favor, oramos, oh Señor, con humildad, que usted siga guiando nuestra iglesia, que usted siga dirigiéndonos para que el amor más importante siempre esté en nosotros, Señor. Si algún día llegamos a carecer de todas las cosas que hoy podemos disfrutar, que de todas maneras el amor por usted ahí esté. Oh Señor, sea con nosotros. Bendiga a las familias de la iglesia aquí. Y siga usted, Señor, por favor, derramando su gracia en nosotros para disfrutar de este convivio en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a pasar ahorita a lo que es el tiempo de convivio. Entonces, vamos a ir acomodando las cosas. Si nos pudieran hacer el favor, en la silla que usted está sentado, levantarla nada más para poderla acomodar en la orilla. Y después de eso vamos a empezar a acomodar las mesas y las personas para que ya se puedan ir sentando.